Estimadas y estimados participantes, reanudamos la sesión. Primero, una indicación de carácter más técnico que otra cosa. Adorno mismo consideró que su aporte a la estética era tan importante como el de la filosofía. Es más, por las cartas y las conferencias que él dio, él claramente nos dio a entender que la estética era su principal ocupación filosófica. Y eso estaría concentrado en la gran obra, Teoría Estética, que él estaba trabajando y que dejó inconclusa a su muerte. De todas maneras, la vamos a tratar. Lo que voy a dejar de lado, estimadas y estimados oyentes, por mi absoluta ignorancia del tema, es la mitad de todas las obras escritas publicadas por Adorno que se refieren a la música y a la musicología, con la excepción de un libro pequeñito apodado Impromptus, que lo vamos a tratar en esta sesión, que es como una especie de resumen pedagógico, o sea, fácilmente comprensible, que el propio Adorno, poco antes de morir, publicó como una especie de anticipación de su teoría estética. Hay que señalar que Adorno también se creía compositor de música. Él estudió composición musical con dos afamados compositores, hoy olvidados, Arnold Schoenberg y Alban Berg, ambos en Viena, olvidados porque son composiciones igual que las de Adorno, simplemente aburridas. Permítanme ese juicio valorativo severísimo sobre la obra del gran maestro, pero lo que yo tuve que escuchar simplemente son cosas que no se comparan para nada, pero para nada, con la obra de los grandes compositores, tanto de la época clásica como de los experimentos modernos del siglo XX. Por ello es que nunca en el repertorio de salas de concierto aparecen obras de Adorno, porque son más bien ejercicios altamente repetitivos de notas y silencios que no contribuyen al entusiasmo del público que escucha. Adorno también escribió, esto era su especialidad, muchos ensayos sobre crítica literaria. Con ello vamos a comenzar la sesión de hoy, es decir, con la crítica literaria. Entre 1958 y 1965, Adorno publicó 4 tomos, 4 volúmenes, con el modesto título, a propósito de más modesto, Notas sobre literatura. En alemán, estimado público, y aquí se nota otra de las aficiones lingüísticas complicada de Adorno, él no usa la preposición normal alemana para decir sobre o en torno a, etcétera, que es über. No se llaman Noten über Literatur, sino se llaman Noten zur Literatur. Y zu y su complemento zur es una preposición que quiere decir hacia, dirigiéndose a, etcétera, que ahora entre izquierdistas se ha convertido en muy popular y que reemplaza a la preposición clásica sobre o en torno a. Es otra de las cualidades del señor Adorno,
que para un lector normal complica la situación, complica, porque vendrían a ser notas hacia la literatura o encaminándose hacia la literatura. El primer tomo de estas notas sobre literatura empieza con el ensayo más famoso, que lo vamos a ver aquí en algún detalle, que ha publicado Adorno sobre esta temática. El ensayo se llama, precisamente este primer texto del libro se llama El ensayo como forma. El ensayo como forma. Entonces, lo que hace Adorno, y eso en el fondo una defensa de toda su filosofía y de su estilo expositivo, es una defensa del género ensayo, que también así se llama en español. Es un género que empezó con Michel de Montaigne. Voy a poner por las dudas el nombre aquí en la pizarra del chat. Se trata de un famoso filósofo y escritor francés del Renacimiento tardío, quien calificó a su obra simplemente con el título de ensayos. ¿Por qué el ensayo, según Adorno, siguiendo a Montaigne, a quien casi nunca nombra? ¿Por qué el ensayo para Montaigne es una forma importante de exposición filosófica y literaria? Porque el ensayo mezcla géneros. Esa es la característica principal del ensayo. No en la historia de la filosofía, de la literatura en general, el ensayo no conforma un género propio, autónomo, precisamente porque mezcla ciencia, literatura, ética y arte, y tiene una estructura, como le gustaba a Adorno, una estructura a primera vista desordenada. El ensayo trata de todo un poco. Entonces, estimado público, el ensayo siempre fue considerado hasta hace poco como un género menor, como un género híbrido, es decir, mezclado entre literatura por un lado y ciencia por otro. Y sería el género para Adorno ideal para tratar lo específico, lo no idéntico, lo concreto, lo individual. El género ensayo sería aquel que se separa de la propensión obligatoria a dar lineamientos generales. No brindaría el ensayo la debida importancia a lo universal, y eso sería para Adorno precisamente lo positivo, lo rescatable. El ensayo, según Adorno, representa la conciencia de lo no idéntico, de lo particular, sobre todo con su estilo fragmentario. La dialéctica de la Ilustración, a petición de Adorno, lleva el título Fragmentos filosóficos. El fragmento es lo roto, lo no acabado. Fragmentar significa romper algo entero. Entonces, esto que nos puede parecer lo secundario, lo que se puede dejar a un lado, lo fragmentario, lo roto, para Adorno es precisamente lo positivo, estimado público. Eso es lo interesante. El ensayo, nos dice Adorno, el ensayo defiende lo que denigra Platón, lo efímero, lo cambiante. Justamente el ensayo es metódicamente no sistemático o sistemáticamente
no metódico. Esos juegos de palabras, como les digo siempre a ustedes, eran los juegos preferidos de Adorno. O sea, ¿por qué el ensayo es importante? Porque es precisamente lo no metódico, lo no sistemático, se halla el ensayo siempre contra la falsa pretensión de seriedad y profundidad. Lo positivo del ensayo, continúa Adorno, es que se atreve a lanzar tesis aún no aprobadas o comprobadas. Eso es precisamente lo bueno del ensayo, el ensayar tesis, proposiciones, ideas que todavía están más o menos en el aire. El ensayo es el género que introduce lo novedoso con el riesgo inevitable de la equivocación. Por ejemplo, con referencia a un gran tema del ensayo, las vinculaciones entre cultura y naturaleza. La denominación ensayo, o sea, que viene de ensayar, tratar, intentar, nos dice Adorno, es una muestra de modestia y para él pretende ser modesto. Pero también nos dice, refiriéndose a Montaigne, el ensayo es la cortesía arrogante de un aristócrata. ¿Cómo lo practicó Montaigne? En los círculos de la corte estaba siempre mal visto que alguien quiera tener razón. Sí, estimado público, la corte francesa, entre otras cosas, se distinguía, como lo ha estudiado Norbert Elias con mucho cuidado, la corte francesa era pluralista y como había mucha gente, la corte siempre tenía unas 2,000 personas circulando por los salones en Versalles, cerca de París, por ejemplo, la corte siempre contenía gente de la cual uno no podía saber quiénes eran, cuál era su importancia. Y para no meter la pata, para no equivocarse, un cortesano tenía que tratar al otro con cuidado, porque podía ser una persona más importante que uno mismo. Por ello, estimado público, es que la corte, curiosamente, aunque les parezca a ustedes contradictorio, la corte, es decir, el lugar donde se vinculaba la clase alta entre sí, era una muestra de un cierto pluralismo, de una cierta tolerancia hacia el otro y por lo tanto una muestra de una educación cortés, que viene de corte, de cortesano, una educación cortés que trata de no ofender al otro porque podría ser un personaje importante. Entonces, ¿qué hace una persona en una corte cuando quiere exponer una idea o contar una anécdota o simplemente relatar una experiencia divertida, erótica, pero sin herir los sentimientos de los circundantes, de los que están en un grupo casual, que uno no puede conocerlos a todos? Uno ensaya, es decir, intenta cuidadosamente acercarse al tema y no hablar nunca en sentido dogmático, categórico. Eso era lo positivo de la corte. Estaba mal visto que alguien predique como hacían los predicadores, los sacerdotes. Eso también había en las cortes. Pero la gente es decir, el cortesano normal que no era sacerdote, evitaba parecerse a esos predicadores de verdades.
y simplemente ensayaba, intentaba suavemente, como quien prueba una teoría, relataba cosas, incluyendo aventuras eróticas, como cosas hipotéticas, como aventuras sin importancia, simplemente como ensayos de algo que podría ser interesante para los otros. Entonces, ven aquí lo que Adorno subraya, que puede parecer contradictorio. Él subraya el carácter provisional, fragmentario, probatorio, ensayístico del ensayo y simultáneamente la actitud cortés, aristocrática de alguien que expone amablemente una idea, una situación, una anécdota, sin vulnerar las posibles ideas éticas, morales del prójimo. Esa combinación entre un sentimiento aristocrático de tratamiento del otro y un intento modesto, es decir, de solo ensayar una posible verdad, eso es lo que hace el núcleo del ensayo, y por eso a Adorno le parece que el ensayo como forma literaria es lo más adecuado a una filosofía del siglo XX. En el siglo XX ya se han formalizado todas las grandes teorías, incluyendo el marxismo. Prácticamente ya se sabe mucho de muchas cosas y por lo tanto es desagradable el que alguien exponga en tono dogmático, terminante, categórico. Eso es para Adorno lo que el filósofo, en cortesía para el lector o para el oyente, debe evitar. Estimadas y estimados oyentes, el consejo que da Adorno a los jóvenes filósofos en esta obra, Notas sobre literatura, es claro: nunca hay que exponer un tema con un estilo categórico, imperativo, como quien cuenta una verdad que no puede ser puesta en duda, sino que lo que hay que exponer es en forma fragmentaria, como pequeños intentos aproximativos de acercarse a algo que puede ser una verdad, pero que no hay ninguna garantía de lo que sea. Este es el contenido de ese primer ensayo. Como ustedes ven, ¿por qué es importante? Porque es una defensa del propio Adorno, es una defensa además del estilo como él hace filosofía. Otro ensayo de esta colección de 4 tomos, otro ensayo importante, es el que se denomina el punto de vista del narrador en la novela contemporánea. Y aquí Adorno expone un lineamiento de su teoría estética. Permítame que refiera brevemente el contenido de este ensayo. El punto de vista del narrador en la novela contemporánea. Adorno nos dice: los grandes textos narrativos deberían tratar temas de la no identidad, de lo particular, de lo específico. Pero, nos dice Adorno, el mundo actual, el mundo cultural, la terrible tensión que hay entre los creadores de literatura, los novelistas actuales, que siempre están en comunicación unos con otros y también en estrecho nexo con los medios modernos masivos, o sea, con la televisión, la radio, los periódicos y la enseñanza universitaria. Adorno ahí nos dice: ese mundo
de los medios modernos de comunicación es un medio que tiende a uniformar ideas, tendencias, filosofías. Es un mundo administrado. Él usa la famosa definición de Max Horkheimer sobre el mundo actual como el mundo administrado. No es el mundo espontáneo de los que hacen, producen, crean, sino es el mundo administrado donde hasta los poetas y los músicos obedecen reglas de arriba, es decir, componen cosas según modas. Y precisamente aquí viene una gran idea adorniana que yo quiero transmitirles a ustedes de forma enfática, porque es una gran concepción que tiene Adorno sobre el arte y la literatura modernas. Él nos dice, ese espíritu aparentemente revolucionario de los jóvenes escritores y artistas, ese ímpetu de llevarse el mundo por delante, esa tendencia a parecer diferente al otro, a no vestirse adecuadamente, esa lucha contra las formas exteriores de una sociedad bien ordenada, que en la época de Adorno, como aquí también, era, por ejemplo, la lucha contra la vestimenta más o menos aprobada por la sociedad. Ese ímpetu iconoclasta de los artistas y escritores es pura fachada. Lo iconoclasta, lo revolucionario, lo no conformista, nos dice Adorno, es lo que se vende mejor hoy. Les he adelantado una parte de esto cuando hemos visto el ensayo que a mí me parece controvertido, pero muy interesante, de Adorno sobre el jazz y la música popular, donde él nos dice, no hay nada más, repito, no hay nada menos espontáneo que la revuelta juvenil y las modas que parecen iconoclastas, revolucionarias, no conformistas, etcétera, porque todas esas modas vienen apoyadas o dictadas directamente por los grandes consorcios comerciales. Ellos, los grandes consorcios, las disqueras, diríamos hoy, por ejemplo, son las que lanzan al mercado una moda que se vuelve más o menos obligatoria para la juventud. Es decir, la juventud se comporta de modo revolucionario, iconoclasta, diferente a los momios, a los mayores, etcétera, creyendo que es original. Pero él nos dice, no hay nada menos original, menos espontáneo que la revuelta juvenil, que son modas todas dictadas al detalle desde arriba. Entonces, él critica la literatura, por ejemplo, esa literatura que cree usar interjecciones horribles, que cree usar un estilo desenfadado, juvenil, espontáneo y por lo tanto muy atractivo. Y Adorno nos dice, todo eso son tendencias manejadas desde arriba para vender mejor. O sea, chicos y chicas que me escuchan, según Adorno, que no es mi opinión, la de Adorno, los que creen ser muy diferentes, espontáneos, revolucionarios, y que por ello no se bañan, o llevan el cabello extremadamente largo, o se visten de forma diferente, todos ellos en el fondo siguen una tendencia, una moda, y según Adorno, no hay nada más conservador que una moda revolucionaria. Es una palabra que viene justamente de un autor clásico, que Adorno, que lo vamos a tratar ahora mismo, de Balzac, quien dijo, no hay nada más conservador que un revolucionario en el poder. Y Adorno nos dice, no hay nada más ordenado desde arriba que esas modas revolucionarias de la juventud que creen ser espontáneos, que creen ser diferentes.
diferentes, que creen ser la superación de esas generaciones de momios aburridos, que todos se comportan igual, etc. Ese arriba, estimado público, es las empresas, de los órganos de prensa de la industria de la cultura. De eso hemos hablado. La industria de la cultura es un capítulo, el más famoso, de la dialéctica de la ilustración. La industria de la cultura define las tendencias de la juventud, haciéndole creer a la juventud que es algo creado por ella, que es algo juvenil, espontáneo, diferente, etc. Ustedes ven, son todos adjetivos que tienen una buena llegada, se dice hoy, entre la juventud: ser espontáneo, individual, único, diferente, anti-adulto, etc. Y Adorno nos dice: no hay nada más conservador que esas tendencias. Las novelas modernas, nos dice él, son textos prefabricados. En el fondo, la novela actual, se refiere a la novela revolucionaria de esa época, es algo prefabricado, industrializado, estandarizado. Por ello siguen siendo, y este es el núcleo de su teoría estética, siguen siendo ejemplos auténticamente revolucionarios, positivos, los grandes escritores clásicos. Y en el siglo XX, él nos dice cuáles son esos escritores clásicos que son los revolucionarios. Son Thomas Mann, Marcel Proust, Robert Musil, etc. Y los ejemplos más o menos permanentes de lo que él llama la promesa de bienestar. La promesa de bienestar, estimado público, es algo que se repite en la estética adorniana y en la de Marcuse, que es muy similar, muy similar. Por eso anoto la palabra francesa, que Adorno, que le encanta, vamos a ver ahora mismo por qué, que le encantan las palabras de origen extranjero, usa de forma, yo diría, hasta inflacionaria en todos sus textos, igual que Herbert Marcuse, que no hay duda que Herbert Marcuse estaba en la izquierda bien radical. Es la promesse de bonheur, que significa promesa de bienestar. Y esa promesa de bienestar, estimado público, no está en las obras de los jóvenes revolucionarios, de los artistas iconoclastas, no está. La promesa de bienestar está en Balzac, en Thomas Mann, en Musil, en Marcel Proust, en Beethoven, Haydn y Mozart, y no en los experimentos de la música juvenil, del jazz y de la música popular. Ahí está lo revolucionario. ¿Y por qué es revolucionario? Es el núcleo de la teoría estética de Adorno, que ya la trata en estos ensayos sobre literatura. Porque esos grandes escritores han preservado lo principal de una revolución: hacer felices a los humanos. Y la felicidad se consigue solamente si uno tiene una idea más o menos compleja. La realidad es muy enredada. Por lo tanto, la idea de la felicidad debe ser una idea compleja, de acuerdo también a las posibilidades. Es una promesa. La famosa expresión, la promesa de bienestar, la promesa de bonheur, viene de un gran escritor francés, uno de los absolutos de Adorno, que es Stendhal, que era el seudónimo de Henri Beyle, un escritor clásico francés del realismo del siglo XIX.
Adorno cree, estimado público, que son los grandes realistas del siglo XIX. Stendhal, Balzac, Zola, en parte Victor Hugo, que esos son los grandes ejemplos de una literatura, por un lado permanente, o sea que quedan como clásicos. Lo clásico es lo que permanece incólume pese a los cambios, y por otro lado son los verdaderos revolucionarios, aquellos como Stendhal, que en Rojo y Negro, en La Cartuja de Parma, en Lucien Le Brun, en las grandes novelas, explicitaron qué puede ser la felicidad, eso que no llega. El héroe, por ejemplo, de Rojo y Negro termina guillotinado. El héroe de La Cartuja de Parma termina en el estado, diríamos, de haberse completamente acomodado a lo existente, termina en el estadio que podríamos llamar de la pacificación de las pasiones. Pero tenía en el fondo de su alma la idea de que la felicidad se puede construir. Una promesa es algo que se puede cumplir en el futuro. Y esa promesa de felicidad es lo que tienen las grandes obras, incluyendo las grandes obras de pintura y escultura. Por eso en la próxima sesión, si todavía es por vía virtual, les voy a mostrar algunas imágenes de obras clásicas que, según Adorno, todavía son las cunas, el núcleo de la promesa de felicidad, y por ello estas obras son revolucionarias. Tiene otro ensayo cuyo título ya lo dice todo en este primer tomo de las notas sobre literatura. El título es el siguiente: Las vanguardias ladran mucho y muerden poco. Reitero el título porque es muy interesante. Las vanguardias ladran mucho y muerden poco. Vamos a ver en la sesión del próximo jueves, les voy a mostrar sobre todo a las dos grandes vanguardias, o sea, los revolucionarios en el arte, que se opusieron a lo clásico: el manierismo en el siglo XVI y el surrealismo en el siglo XX. Estas dos vanguardias son, según Adorno, según la Escuela de Frankfurt, las únicas que tienen una función realmente filosóficamente interesante y por lo tanto revolucionaria. Estas vanguardias, estimado público, el manierismo del siglo XVI y el surrealismo del siglo XX. Además, son las dos vanguardias que tienen realmente un contenido filosófico interesante que vamos a ver en la próxima sesión. Adorno se refiere, por ejemplo, al surrealismo, que era de la época de él justamente, como un grupo vivísimo para detectar las posibilidades de venta de obras de arte y de literatura y las posibilidades de ascenso social. No hay duda que los grandes pintores y poetas surrealistas, entre los poetas André Breton y entre los grandes pintores Salvador Dalí, Max Ernst y muchos otros, eran grandes personajes de una capacidad creativa muy fuerte. Pero Adorno nos dice, al mismo tiempo, los surrealistas tenían sobre todo una habilidad comercial, mercantil, o sea, lo más separado que uno pueda imaginarse de una vanguardia progresista ideológicamente en el siglo XX. Porque además los surrealistas habían apoyado intensamente
a la Revolución de Octubre en la Unión Soviética, André Breton, el gran ideólogo del surrealismo, había apoyado y había declarado que había que luchar por el socialismo realmente existente. Aquí, por las dudas, anoto el nombre. Es importante porque es el pensador. Él ha escrito 2 manifiestos del surrealismo. Les voy a citar el próximo jueves unas líneas de esos párrafos, donde se nota realmente la calidad casi filosófica, la calidad intelectual eximia de André Breton, pero al mismo tiempo, este gran poeta revolucionario era un poeta muy conservador, vivísimo para publicar cosas que le llenen de dinero, para hacer alianzas con empresarios, etcétera, etcétera. Es decir, los buenos ingresos, el dinero, el vil dinero, era realmente lo que querían los surrealistas, la vanguardia artística y literaria por excelencia. Pero aquí viene lo genial de Adorno. Él también reconoce lo positivo en el manierismo y en el surrealismo, porque son obras originales, realmente es un avance en la historia del arte y de la poesía. Son obras que superan la ideología predominante en un momento. Son obras realmente aceptables desde un punto de vista estrictamente de la calidad estética. Van más allá, nos dice Adorno, de la falsa conciencia ideológica. Superan la industria de la conciencia, superan eso. Pero al mismo tiempo, los surrealistas como personas son naturalmente los transmisores de líneas políticas y éticas completamente tradicionalistas y conservadoras. Estimadas y estimados oyentes, pasamos al tomo 2, al tomo segundo de las notas de literatura. Y ahí está uno de los ensayos más conocidos de la crítica literaria actual, el ensayo de Adorno, que se llama simplemente Lectura de Balzac, del gran escritor francés realista Honoré de Balzac, que para Adorno era realmente la cumbre de la creación literaria en el siglo XX. Me voy a permitir, por las dudas, escribir el nombre, aunque todos ustedes lo deben conocer. Balzac, nos dice Adorno, ha sido un gran autor, no solamente por la enorme cantidad de sus novelas, de sus obras escritas, sino como ejemplo de una estética exitosa. Aquí Adorno usa esa palabra, la estética exitosa. Las personas los protagonistas de las obras de Balzac son personajes típicos de la época. Lo extraordinario de Balzac es que él logra realmente construir prototipos, máscaras de carácter, máscaras que ocultan una personalidad, pero que conforman un tipo de comportamiento bastante extendido en el mundo. Los personajes de Balzac, nos dice Adorno, son los caracteres del capitalismo avanzado, porque se han transformado en meras expresiones ocasionales de la evolución general de los seres humanos durante el capitalismo. Todos los protagonistas de Balzac tienen rasgos individuales que los distinguen de los otros personajes, están muy bien
descritos por Balzac. Pero al mismo tiempo, estos mismos protagonistas son títeres de funciones sociales que prescribe el orden capitalista avanzado. Entre las figuras más conocidas e ilustres de Balzac están los banqueros, los financistas, que son los héroes contemporáneos tanto del siglo XIX, nos dice Balzac, como los del XX. Y yo me atrevería a decir que ese tipo de financista, o sea, de empresario que no produce mercancías, productos o cosas novedosas, sino simplemente administra dinero, es realmente también hoy, estimado público, una figura esencial de nuestro mundo. Por lo tanto, nos dice Adorno, las figuras de Balzac, los financistas y banqueros, son realmente especies de prototipos, de arquetipos del mundo contemporáneo. No tienen, nos dice Adorno, los distintivos personales de los héroes homéricos. No son valientes, no son héroes, no son totalmente originales, pero son excelentes en la administración de sentimientos y obviamente de dinero y de empresas, pero también de sentimientos y de la política. Por lo tanto, ¿cuál es el prototipo del hombre moderno que aparece, según Adorno, en las novelas de Balzac? Ese hombre moderno es el que ya no crea, porque ya no es necesario, casi todo ha sido ya inventado, etcétera. Es el que sabe administrar astutamente, no inteligentemente, el que sabe administrar astutamente una empresa o un conjunto de empresas. O sea, la astucia ha vencido a la inteligencia. O diciéndolo en forma más clara, la astucia institucional, la astucia momentánea, la astucia del corto plazo ha vencido a la inteligencia creadora, a la inteligencia del largo plazo. En el fondo, estimado público, es uno de los temas fundamentales de Adorno, el triunfo de la razón instrumental cortoplacista sobre la razón humanista global de largo plazo. Pero todo esto, estimado público, ¿y por qué Balzac es importante? Todo esto, nos dice Adorno, está engarzado en forma sutil, espontánea, de modo que no se notan las costuras de la obra literaria. Todo está engarzado con máxima precisión, elegancia y pertinencia inigualables en la prosa de Honoré de Balzac. O sea, según Adorno, la calidad eximia de la construcción de frases realmente es uno de los dos aspectos notables de la obra de Balzac. El otro aspecto, como ya les dije, es haber creado los prototipos de los personajes, de los protagonistas del capitalismo avanzado. En una palabra, ¿por qué Balzac, Hugo, Zola, Stendhal son importantes? No solo importantes, ¿por qué son la promesa de bienestar? ¿Por qué las obras de estos personajes son realmente, hasta el final de los tiempos, cree Adorno, los prototipos de la gran literatura? Porque nos muestran la fealdad, la brutalidad del mundo social, una brutalidad y una fealdad expresadas mediante la belleza de la prosa de estos autores del realismo del siglo XX. El desencanto
o sea, la desilusión que es la vida, emerge en toda su crueldad y en toda su suciedad, no sociedad, en toda su suciedad por medio de una prosa, de una elegancia inigualable. Y eso, según Adorno, es también, estimado público, no voy a entrar en ese tema por desconocimiento, pero como hay pequeños retazos, me atrevo a decir que es también lo que distingue a la gran música, a la clásica en el sentido de lo que permanece, de la música ocasional. La gran música es la que nos muestra, como en Mozart, Haydn, Beethoven, nos muestra el sufrimiento de la humanidad, los anhelos casi siempre insatisfechos, los anhelos que nunca llegan a cumplirse de los seres humanos, o sea, el dolor por no alcanzar las metas y por el sufrimiento real. Eso se nota en esa música cuya calidad técnica en Mozart, Haydn y Beethoven es simplemente inigualable. Entonces, la promesa de bienestar, estimado público, que tienen estas obras está en parte en esa exquisitez de la ejecución técnica de la literatura y de la música, que según Adorno es lo que falta en la literatura y en la música de su época, o sea, de la mitad del siglo XX. Falta precisamente la calidad de la ejecución técnica en pintura, escultura, música y prosa literaria. Por cuestiones de tiempo, estimado público, avanzaremos rápidamente. En el segundo tomo de las notas de literatura se encuentra otro de los ensayos absolutamente clásicos de Adorno, y en este ensayo, por eso me permito mencionarlo, es uno de los poquísimos escritos donde Adorno cuenta algo personal, donde Adorno cuenta experiencias existenciales importantes de su propia vida que lo han marcado intensamente. Es el ensayo que se llama simplemente Palabras extranjeras. Son palabras o términos ajenos. La expresión alemana también puede indicarnos palabras fuera de lugar. O sea, son las palabras que provienen de otros idiomas. ¿Por qué es un tema filosófica y sociológicamente interesante? Porque Adorno nos dice el odio, el desprecio a las palabras, a los idiomas extranjeros, es el rencor profundo, permanente de las clases subalternas contra los estratos educados de la sociedad, aun cuando los que protestan tengan las mismas tendencias políticas que la gente que ellos odian o desprecian. Estimado público, Adorno se refiere obviamente a la situación en Alemania, digamos, en la primera mitad del siglo XX. Y esa primera mitad del siglo XX tiene que ver, estimado público, con la anécdota personal que es contada por Adorno en este pequeño texto. Él cuenta que cuando era niño, no de los más pequeños, sino ya tenía unos 10 o 12 años, él hacía generalmente un trayecto largo en tranvía.
que era, antes de que existieran los autobuses en gran escala, era el medio de transporte normal público en el Frankfurt de las primeras décadas del siglo XX. Adorno iba acompañado por un compañero de curso, por un alumno también de la misma escuela. Y como eran chicos bien educados, de un colegio fino, que en su casa habían escuchado siempre idiomas extranjeros y que ya habían viajado mucho, entonces los dos chicos en el tranvía hablaban, en primer lugar hablaban alto alemán, no hablaban el dialecto de la región de Frankfurt, que es un dialecto del sur de Alemania sin ninguna especialidad muy notable. Y la conversación entre los dos chicos estaba mezclada sobre todo con expresiones provenientes del latín y del francés. ¿Cómo corresponde hasta hoy, estimado público, a la clase culta alemana? Aunque ustedes se sorprendan, pese al nacionalismo y a todo, la clase culta alemana todavía mezcla muy a menudo palabras que vienen del francés, porque es el idioma de la aristocracia, de la elegancia, no es el inglés el idioma de lo mercantil, es decir, de lo bajo capitalistas, no es el idioma de la elegancia aristocrática. Y también expresiones latinas, obviamente el idioma por excelencia del mundo universitario hasta esa época. Y ahí un vecino que Adorno lo nombra con nombre, lo ha inmortalizado en este artículo, a un vecino normal de la casa. Y el vecino se molesta por escuchar la conversación tan fina de los dos muchachos jóvenes, esa conversación, en primer lugar en alto alemán y luego mezclada con expresiones francesas y latinas, y les dice: chicos imbéciles, aprendan a hablar como todo el mundo. Ustedes son unos extranjerizantes, ustedes son la deshonra de Alemania, etcétera, etcétera. El tipo, dice Adorno, un poquito borracho y achispado, el tipo les lanza todos los improperios típicos que luego los nazis, los fascistas alemanes, usan contra los extranjeros y contra el cosmopolitismo. Ahí viene la famosa frase de Adorno, porque los chicos obviamente, para no tener líos, porque ellos notan que en el tranvía hay una atmósfera adversa a ellos, no solo este tipo que habla, pero una perorata nacionalista en defensa del idioma alemán normal de las clases populares, sino también notan por expresiones de las otras personas circundantes en el tranvía, notan que esa opinión de ese borrachín es muy popular. Es decir, que el tranvía está contra ellos. Entonces ellos cambian y les dan a conocer que están de acuerdo, sí, que ha sido una bromita insignificante, pero que ellos saben hablar como todo el mundo. Y Adorno dice ahí la famosa frase: el haber accedido, haberse rendido ante esa opinión popular reaccionaria es el principio del fascismo. Eso es lo que han hecho esos dos chicos por defenderse. El haber cambiado, el haberse rendido ante una opinión pública circunstancial, eso es la fuerza, la base del fascismo. Es decir, el estar integrados en la generalidad y haber renunciado a la individualidad, a lo propio, a lo concreto, a lo específico, por tener miedo de una opinión pública que podría ser muy adversa. En este ensayo, entonces, Adorno nos dice claramente, ahí se nota en esa tendencia que había antes entre las clases populares, estimado público, a criticar
criticar la forma de hablar de la gente educada, se nota un rencor, un resentimiento. Adorno, estimado público, usa muy a menudo palabras extranjeras y él cuando habla de rencor no usa la palabra alemana, sino la palabra francesa, que obviamente la conoce poca gente. Aquí por las dudas les pongo la palabra, una de las palabras favoritas de Adorno para denotar el resentimiento popular contra las clases educadas, que a él le parece una de las bases del fascismo posterior, la rancune, o sea, el rencor. Él mismo dice, no hay en alemán una palabra igual. El resentimiento que usa Nietzsche, se refiere a Nietzsche, no expresa claramente el rencor, que es sordo. A veces no se manifiesta, pero es profundo, es permanente. Es el rencor de las clases subalternas contra la gente educada, aunque posiblemente compartan las mismas tendencias. Él mismo dice, Adorno, ambas clases sociales a partir de 1933 se declaran partidarias de Hitler, etc. Pero nos dice, hay algo rescatable en el uso de palabras extranjeras. Es la tendencia al cosmopolitismo que el Adorno trata de rescatar como progresista. Él va más allá y nos dice, es en el fondo una tendencia izquierdista. Son los gustos cosmopolitas, cercanos evidentemente a la gente educada, es decir, a la gente con algunos recursos, pero es el intento también, al usar palabras extranjeras, de comprender al otro. Es decir, el uso de extranjerismos, sobre todo galicismos y latinismos, es el vago intento de adentrarse en la mentalidad del otro. Y por ello tenemos que defender, dice claramente, hay que defender el uso de palabras provenientes de otros idiomas en la prosa literaria y en la científica. Y el estimado público nos muestra muy claramente eso cuando habla largamente del rencor popular contra los más educados. Él solamente usa la palabra francesa, la rancune, porque en alemán precisamente no habría esa palabra exacta para explicar un rencor sordo, pero permanente. Lo atractivo, Adorno usa las siguientes palabras. Lo atractivo, lo sensual, lo erótico del francés es lo que los alemanes no tienen con su idioma. O sea, el francés tiene el atractivo de la ligereza, de la sensualidad, de lo erótico, la influencia además de la precisión del latín, es lo racional, civilizatorio, contra la extremada seriedad conservadora de los alemanes. Y por lo tanto, nos dice Adorno, hay que usar claramente expresiones de origen extranjero. No solamente es por la reputación de seriedad académica elitaria que tiene el que las expresa, sino porque el lenguaje, esta es otro de los núcleos de la teoría estética, el lenguaje sirve para la expresión adecuada porque no la garantiza de antemano. Como les decía, estas expresiones que parecen autocontradictorias son las favoritas de Adorno. Reitero,
el lenguaje sirve para la expresión adecuada porque no la garantiza de antemano. Esa inseguridad del idioma, esa inseguridad es la que realmente es progresista, porque al ser inseguro el idioma, uno busca y encuentra a veces en los idiomas extranjeros la expresión ideal. Entonces, estimado público, el uso de extranjerismos es, nos dice Adorno, filosóficamente el intento de encontrar la expresión en términos relativos más correcta, más precisa, más pertinente. Y eso se deriva, el uso de palabras extranjeras, se deriva del reconocimiento, de la admisión que el idioma propio puede estar limitado. Entonces, Adorno nos dice, hay que aprender idiomas extranjeros, no solo por el valor, por ejemplo, práctico de orientarse mejor fuera del país, sino también leer literatura extranjera que no siempre está traducida, sino porque el reflexionar en un idioma extranjero nos abre la mente. La inseguridad que tenemos al utilizar extranjerismos es una inseguridad productiva, porque nos obliga claramente a pensar en alternativas. Nos dice, es la famosa frase de Adorno, la inseguridad es el cimiento de la comprensión. Todo entendimiento auténtico requiere un esfuerzo comprensivo adicional. Por lo tanto, precisamente el usar extranjerismos es lo que nos ayuda poderosamente a abandonar la seguridad del propio idioma. Reitero la frase, la inseguridad es paradójicamente el cimiento de la comprensión auténtica. Por ello es que tenemos que aprender idiomas extranjeros y sentirnos inseguros en su uso, porque eso nos va a ayudar a pensar mejor. Estimado público, pasaré a otro ensayo. Es un ensayo que se llama Las huellas de Bloch. Este ensayo, estimado público, está dedicado al amigo de su juventud, Ernst Bloch. Aquí les escribo el nombre, si no es muy conocido, es el gran filósofo marxista de la esperanza. Ernst Bloch fue contemporáneo, un poquito mayor que Adorno, ya era muy famoso en la juventud de Adorno, fue muy amigo de Adorno cuando ambos coincidieron en Berlín y en Frankfurt. Y Bloch, esto añado entre paréntesis, se hizo muy famoso hasta hoy por ser el gran pensador marxista de la esperanza y de la utopía. Su obra cumbre se llama El Principio Esperanza. Bloch también ha escrito mucho sobre el valor permanente de las utopías y ha tratado, esa es la originalidad de Adorno, eso reconoce, la originalidad de Bloch que reconoce Adorno, la originalidad de Bloch que reconoce Adorno, el haber descubierto elementos progresistas dentro del pensamiento teológico religioso. Bloch no era creyente, como muchos marxistas de su época, no era creyente, pero él es el primero que reconoció el carácter revolucionario de los evangelios y de los profetas del Antiguo Testamento de la época bíblica. Y descubrió, por ejemplo,
que los profetas bíblicos habían predicado como primeros en el mundo la necesidad de la justicia social en todo gobierno aceptable y también la necesidad de un enfoque basado en la solidaridad con los desposeídos, solidaridad, amor al prójimo, que no puede ser fundamentado racionalmente. Entonces, ¿qué nos dice en el ensayo que se llama Las huellas de Bloch? Es una alusión a la primera obra de Bloch que se llama simplemente Huellas. Se llama así porque Bloch descubre indicios importantes del pensamiento revolucionario en los grandes textos religiosos. De Bloch viene la famosa frase que aquí les transmito: allí donde hay esperanza, ahí hay un resto de religiosidad. O sea, donde hay esperanza siempre hay la idea de la redención, del mesianismo, de que alguien o algo va a venir a arreglar el mundo, que es el fundamento del judaísmo y del cristianismo. Ahora, estos amigos de la juventud, Ernst Bloch y Georg Lukács, estimado público, fueron gente que lo inspiró a Adorno a leer a Marx y a los clásicos del marxismo. Pero ellos, estimado público, luego de unos años de rebeldía juvenil, unos años de tratar como Lukács de crear un marxismo absolutamente crítico, ellos hicieron sus paces con los partidos comunistas, con la Unión Soviética y con las tendencias avasalladoras del régimen soviético sobre el resto del mundo. Y eso le disgustó a Adorno. Por eso él se peleó, se distanció de Bloch y de Lukács en la edad adulta. De todas maneras, al comienzo del ensayo, Adorno reconoce la gran calidad de Bloch al descubrir huellas, indicios de felicidad, de esperanza en la literatura religiosa. Él dice claramente: lo mejor de la obra de Bloch es realmente esa labor erudita, esa labor realmente admirable de encontrar también en la música antigua, en la música no clásica, en la época de muy antigua, en música medieval, etcétera, descubrir indicios, huellas de la necesaria redención del género humano. Pero nos dice los indicios que colecciona Bloch de toda la historia cultural es la lucha permanente del ser humano por la felicidad. Es también lo rescatable de Bloch. Pero, Bloch ha creado una estética de la reiteración. Esa es la crítica que hace a Bloch. Es una estética de la reiteración de unos cuantos principios bíblico-teológicos. Es una reiteración, Adorno dice, cansadora, que debilita el mensaje filosófico. Cuando solo se habla permanentemente y sin pausa alguna de los indicios del marxismo en la Biblia, durante años de años, libro tras libro, se habla de eso, Adorno nos dice: eso es muy aburrido, muy fatigante, debilita en el fondo la intención de Bloch. Es también, nos dice, hace un juego de palabras, tiene otro ensayo que se llama La música de Bloch. En alemán, estimado público, por eso les he escrito el nombre Bloch. El ensayo se llama simplemente Bloch Musik, que en alemán significa la música de Bloch. Y eso significa también música de latón, música repetitiva, música de tambor. Y entonces él Adorno era muy hábil para esos juegos verbales, él nos dice:
lo que hace Bloch, la teoría de Bloch, es repetitiva y aburrida porque es como una música de latón, como una música de marchas, como una música que solo reitera unos pocos compases, como el jazz, o sea, una música reiterativa, y al ser altamente reiterativa, es la teoría de Adorno, es una música disciplinante, una música que disciplina al oyente. La teoría de Bloch, la reiteración continua de que la esperanza marxista y la bíblica son lo mismo, dice, es una música cansadora y reiterativa que nos permite avanzar aún más en la búsqueda de modelos propios. Y por ello, nos dice Adorno, la música de Bloch termina siendo propaganda oficial del Partido Comunista gobernante en Alemania Oriental y en la Unión Soviética. Las repeticiones, es una idea estética, con esto voy a terminar, estimado público. Él nos dice, los relatos de Bloch, la reiteración siempre de lo mismo, de que ha habido una esperanza mesiánica de corte socialista en los profetas bíblicos, en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de San Mateo, etc. La repetición de todo eso es un buen trabajo. Es un trabajo detectivesco de buscar huellas, indicios, pero como es tan repetitivo, es disciplinante y por lo tanto desmerece la intención original. Él alaba la intención original de Bloch, que es el rescate de las utopías presocialistas, el rescate del pensamiento utópico protosocialista. Es un esfuerzo muy valioso. Bloch salva del olvido a los no idénticos, a los marginales, a los subalternos que están representados en el Antiguo Testamento y en el Evangelio de San Mateo. Los ennoblece, dice Adorno, con la luz de la utopía eterna. Pero como es un mensaje altamente repetitivo, se vuelve aburrido y cansador y puede ser utilizado, nos dice Adorno, como propaganda de los partidos socialistas en el poder. Para eso, nos dice Adorno, sirve también la estética. Es decir, para machacona y repetitivamente meternos en la cabeza por medio de música, de literatura atrayente, meternos ideas disciplinarias, cuya principal es obedecer al orden constituido. Estimado público, vamos a seguir el próximo jueves, no sé si será por vía virtual o no. Voy a tratar de mostrarles imágenes estéticas que confirman la idea adorniana de que la promesa de bienestar está en lo clásico. Y vamos a ver la última obra de Adorno, la teoría estética, que ha quedado incompleta. Y la última sesión, nos quedan entonces todavía 2 sesiones, una dedicada a la estética y la otra a la final, donde vamos a hacer una crítica de Adorno con ayuda de ustedes. Claro que les voy a relatar también lo que han dicho muchos autores, entre ellos Jürgen Habermas, sobre y contra Adorno. Pero también me gustaría mucho escuchar las opiniones de ustedes. Aquí me despido porque ya están muy cansados y quieren almorzar. Estimado público, hasta el próximo jueves les voy a comunicar por el WhatsApp si va a ser virtual o presencial. Aquí me despido. Hasta luego.